resulta, digamos, algo interesante analizar si de alguna manera la Alianza Pacífico es contrapeso de Mercosur, no solamente en términos económicos, sino en términos políticos, teniendo en cuenta pues la caracterización que tienen los países que integran el Mercosur, como usted lo decía en el anterior bloque, una economía proteccionista, y en el caso de los estados o de los gobiernos que están en el poder, en los estados que conforman la Alianza Pacífico. ¿Es un contrapeso Mercosur, es un contrapeso Alianza Pacífico de Mercosur? Bueno, la pregunta es muy interesante y yo creo que acá no deberíamos hablar de contrapesos, sino de equilibrios y complementaciones. Hoy yo le daba mucha importancia a la apertura para países de pequeño tamaño físico como el mío. Ahora quiero señalar que no solo para mi país, sino para todos aquellos que están en juego con esta experiencia, es absolutamente fundamental diversificar el mapa de oportunidades de integración que tenemos en el mundo. Porque ¿qué significa progresar en el marco de esa diversificación? Y estoy queriendo decir con esto nuevos mercados, nuevos productos, innovaciones, acceso a nuevas tecnologías, acuerdos en el terreno político y cultural. Eso significa disminuir los riesgos que cualquier país puede tener en el mundo cuando se experimentan algunas dificultades desde el punto de vista de las relaciones internacionales. Cuando nuestros países aumentan el mapa de posibilidades, están disminuyendo el mapa de riesgos. Y cuando disminuyen el mapa de riesgos, están seguramente apostando a tener mejores resultados desde todos los puntos de vista que importan en una relación internacional. Mire, yo creo que es una cosa que no tiene más lugar para ser debatida. La inserción internacional. No hay más lugar para ser debatida. En una palabra, nosotros hicimos un acuerdo con México y notoriamente México no forma parte del Mercosur. Quiere decir que las cosas, cuando uno se dispone a hacerlas y tiene cierto conocimiento de cómo ellas se pueden llevar adelante, se llevan adelante. Bien, seguimos con Lucila Arbolella, buenas noches. Hola, Gabriel. Ahí veíamos a Astori sobre todo diciendo que hay que ampliar los horizontes de acuerdos comerciales. Hay un matiz en el gobierno sobre este tema de la integración, ¿no? El entorno de Mujica parece tener una visión un poco más restrictiva sobre lo que son los acuerdos comerciales y mucho más mercosuriana, mucho más de hacer acuerdos con la región y no esta visión tan amplia como tiene Astori, ¿no? Sí, ahora de hecho se ha empezado a hablar de un Mujica mercosurista, ¿no? Sí. Y después de la cumbre de presidentes del Mercosur se vio además una cumbre muy ideológica que mucha gente la criticó porque efectivamente no se habló del comercio, que es lo que debería interesar, y se habló más de, qué ideología tiene el equipo y etcétera. Y como decías antes, en realidad está en el oficialismo hoy está esta visión más mercosurista, más de la mano de Mujica, y después, la visión más de Astori de, ampliemos, reduzcamos el riesgo, que es un poco lo que, digo, la hipótesis atrás de eso, ¿no? La importancia de la diversificación. Y en realidad, por supuesto que el Mercosur interesa no solo, y es importante fundamentalmente por las exportaciones que tenemos con el Mercosur. El Mercosur es el 30% de las exportaciones del país van al Mercosur, es el primer destino de nuestras exportaciones. Por supuesto que es por estar cerca y por tener un acuerdo con ellos, ¿no? Pero además Asia se posiciona como en segundo lugar, con un 15%, la mitad del Mercosur, y después está la Unión Europea, la Alianza del Pacífico, que esto es otro punto importante. En Latinoamérica hoy hay dos clubes de amigos o equipos comerciales, digamos, que son por un lado el Mercosur y otro es la Alianza del Pacífico, constituido por Colombia, Perú, Chile y México. México siendo una potencia que hoy se disputa con Brasil, por ejemplo. Después, países africanos y Estados Unidos. Me llama la atención cómo cayó Estados Unidos, ¿no? Que en algún momento tuvo un papel importante y está en un 4% apenas hoy, ¿no? Sí, hay una combinación de la recesión americana y además la competitividad uruguaya, que nos volvemos un poco más caros. Hay una combinación que ha hecho que se reduzca también una demanda muy pujante de Asia, que eso es también importante y eso
De la mano de modifica China, los rankings. ¿no? Sí. Y puntualmente es por qué le vamos también hoy comentar un poquito sobre lo que es la Alianza del Pacífico. Y de hecho Astori en el video, en la entrevista anterior, él estaba en Colombia en una cumbre que hubo por la Alianza del Pacífico, porque la Alianza del Pacífico no solo nos permite, es importante verlo, que ahora vamos a ver un poco más detalles, por la cercanía que tenemos con esos países, sino porque esos países podrían ser actuar de agentes bisagra para llegar a lo que es Asia, que es donde más interesa. El trampolín. ¿No? Exacto. Si vemos en la siguiente placa... Vamos a ver la siguiente placa. Lo que hicimos fue, bueno, unos pequeños diagramas en comparativos, ¿no? Por un lado, superficie y población de lo que es Mercosur, la Alianza del Pacífico, que tiene una población relativamente similar a lo que es nuestro Mercosur, bueno, pues, por ejemplo, por supuesto, China con un tamaño poblacional sumamente importante, y Estados Unidos. Estados Unidos, por supuesto, la importancia que tiene por el TLC que se habló en el gobierno de Tabaré Vázquez. Si volviera Tabaré, seguramente se volvería a hablar del tema. En superficie el Mercosur es importante, en población, bueno, ni que hablar, China, ¿no? Claro, y ahora queremos ver en la siguiente placa, un poquito más lo que es las características de esa población, porque por un lado, lo que es esto es el PBI de las economías en total. El Mercosur y la Alianza del Pacífico, de nuevo, relativamente similares. Y después, bueno, China y Estados Unidos mucho más grande, pero además veamos un poco qué ingresos tienen esas personas. ¿Por qué todo el mundo habla de Estados Unidos? Porque los americanos tienen en promedio mucho dinero. Los chinos, bueno, tienen un poco menos, por más que son como economía sumamente importantes, lo que hay es una gran brecha todavía hoy en China, y eso hace que el PBI medido por persona se hace mucho más chico. Pero acá la importancia también que tiene la Alianza del Pacífico, que tenemos digamos, otra alianza comercial de la misma cantidad de personas que tienen además un ingreso similar. Estamos hablando que hay un segundo Mercosur. Muy parecidos. Exacto. Y en la siguiente placa vemos un poco, se ve lo que son las exportaciones de cada uno de estos 4 bloques y países, en el caso de China y Estados Unidos, y las importaciones. Porque las exportaciones hablan de lo pujantes que están siendo estas economías. Si miramos la de la Alianza del Pacífico versus la del Mercosur, vemos que ellos exportan 2 veces más de lo que exportamos nosotros en el Mercosur. ¿Cuánto compran y cuánto venden? Exacto, esto es lo que venden y esto es lo que compran. Y además también son economías que compran mucho, por eso sería como interesante ver qué aliados tenemos en ese lado. Aliados que con uno de ellos, con México, tenemos un tratado de libre comercio, que es el que menciona Valle. Y de hecho todos compran más que el Mercosur. Todos compran más que el Mercosur. De nuevo acá la importancia de Estados Unidos. ¿Por qué todos quieren un tratado de libre comercio con Estados Unidos? Porque es un gran comprador de mercaderías. De acá la visión de Astori de que, bueno, de que hay que abrirse, ¿no? Exacto. Y en ese sentido, bueno, pero esto, la visión de abrirse el Mercosur es una discusión tan vieja como cuál es la receta de la educación, ¿no? Todos tienen su visión, sí está bien abrirse, pero la pregunta es un poco más en ir al cómo, ¿no? A la forma, a la sustancia de cómo eso va a suceder. Por supuesto que eso depende de ideología, va a implicar mucho debate, mucho proceso de discusión, y además no es solo Uruguay pretende abrirse al mundo, el mundo también tiene que aceptar a Uruguay. Y en ese sentido hablamos con Carlos Loaizaquil, que es un abogado que entiende un poco más de este tema, y él plantea una salida más, bueno, vayamos por la OCDE, que es la Organización de Cooperación y Desarrollo Económica, que, bueno, seamos miembro pleno de la OCDE, que implica algunos costos y beneficios, y a través de esa medida abrirnos del Mercosur y, bueno, y ser parte de otros clubes de países, digamos, para poder comercializar. Bueno, y después él también habla de que hay políticas de las que nos podríamos beneficiar a través de... La idea es que si nos integramos a la OCDE, eso nos daría un prestigio que nos permitiría mejorar nuestro perfil para comerciar con otras naciones. Exacto, nos daría mucho más que eso, y él lo detalla más, incluso de debatir sobre políticas de educación. Son economías que invierten mucho en todo, ¿no? En evaluar qué es lo mejor para esto, qué es lo mejor, digo. Y uno puede tomar lo que quiere también en ese sentido, pero es justamente eso, ¿no? Ser parte de, bueno, pasar por ese filtro y después comercializar con esos países de una forma, esperemos, más sencilla, ¿no? Cerremos este bloque con esta entrevista a Carlos Loaizaquil. No hay una oposición entre reconocer el Mercosur como un fenómeno inexorable para nuestro país, que está inserto en una región, que es su destino histórico, pero también es parte de su destino histórico el multilateralismo, la vocación a la apertura y al intercambio con muchos países, entre otros los países centrales. O sea, eso también es parte de la tradición histórica del Uruguay. En ese contexto, no estrictamente vinculado, no solamente vinculado con
la integración comercial, sino con algo mucho más allá, que es la adecuación o la convergencia hacia los estándares internacionales institucionales en las más diversas áreas, pero en particular en áreas que le importan y mucho al Uruguay para lograr consolidar un desarrollo, en particular la educación, las finanzas públicas, el buen gobierno corporativo y también la tributación, es que surge la idea de que Uruguay se integre a un organismo como la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Este organismo le daría a Uruguay, a mi entender, la oportunidad de converger, como lo tuvo que hacer en materia tributaria desde el año 2009 por presión del G20 a raíz de la crisis económica mundial, en otras áreas que le importan. O sea, yo lo que siempre sostengo es, vimos la peor cara de la OCDE, ¿por qué no tratar de aprovechar sus mieles? Que son básicamente un grupo de países que reúnen el 80% del Producto Bruto Mundial y el 70% del comercio internacional, y que por lo tanto son los que deciden y definen el diseño de la economía y la arquitectura de la institucional mundial. Esto se puede ver con malos ojos, que es que protegen solo sus intereses, y en parte es cierto, pero siempre para un país pequeño es conveniente estar más cerca de quienes deciden que lejos. A nivel de costos, ¿qué implicaría para Uruguay ser miembro pleno de la OCDE? Es un esfuerzo sostenido con los países con los que Uruguay ya mantiene relaciones diplomáticas para lograr convencerlos de que vale la pena mirar a Uruguay. ¿Por qué vale la pena? Ya ese es otro asunto, ¿no? De por qué Uruguay puede seguir siendo atractivo como país bisagra entre dos países a los cuales los gobiernos de los países centrales ven con mucho interés por su importancia económica, pero también como países relativamente díscolos, Argentina por obvias razones, pero también Brasil, que tiene una estrategia muy unilateral a nivel mundial, ¿no? El presidente Tabaré Vázquez se ha mostrado siempre más afín a visiones de realpolitik, que no son visiones relativistas desde el punto de vista moral, o sea, no deberían serlo porque un Estado que es relativista desde el gobierno también transmite eso a su sociedad. Yo no creo en esa postura, pero sí una postura de saber que en las relaciones internacionales la ingenuidad no es una opción, no podemos permitirnosla, mucho menos siendo un país pequeño, sin recursos naturales, por lo menos de momento, aunque se habla y si Dios quiere los tendremos, pero al día de hoy el poder relativo de negociación de Uruguay es el que tiene, y en ese contexto hay que ser muy realista. Y sí lo veo al presidente Tabaré Vázquez más proclive, por lo menos, a tener una discusión seria y técnica sobre este tema, que no es fácil, pero podemos tomar como ejemplo, de vuelta el ejemplo chileno, donde en un partido de gobierno socialdemócrata y de centro izquierda fue muy útil el proceso de convergencia hacia la OCDE para poder lograr reformas estructurales imprescindibles, al mismo tiempo manejando o dando viabilidad política a la interna del partido de gobierno, que era un partido de centro-izquierda, con facciones más radicales. Entiendo perfectamente y es natural que esto esté lejos de la cotidianeidad de las familias. Casi todas las cosas que tienen mucho impacto en la cotidianeidad de las familias no están en la agenda permanentemente y no son muy conocidas por la ciudadanía. Y eso es un problema aún en esta sociedad de acceso a toda la información disponible, de déficit de nuestras democracias. O sea, no es algo que sea necesariamente bueno, pero tomándolo como un hecho, realmente el diseño de aspectos claves como puede ser el buen gobierno corporativo, el gobierno de las empresas públicas en Uruguay, cómo debe tributar el uruguayo, en base a qué sistema, si un sistema más progresivo, más basado en impuestos indirectos, cuánto debe abrirse a la internacionalidad, cómo debe mejorar la educación. Por ejemplo, en la OCDE la discusión sobre si mejorar la calidad de la educación está, pero hay una discusión todavía mucho más profunda y yo creo que de fine-tuning más precisa, que es qué debemos educar, o sea, qué es lo que demanda el mercado. De todas formas, la política exterior es algo muy sofisticado y por lo tanto las visiones más simplistas, que pueden tener mucho rédito electoral, el afán o el apasionamiento histórico con una región, deben abandonarse. En ese sentido hablo de desideologizarse. Desideologizarse en un doble sentido, en no creer que necesariamente los países de la región van a ser los amigos que generen la prosperidad del Uruguay, son algo inexorable, pero no van a ser necesariamente aliados en ese camino, y tampoco creer que son enemigos los países centrales. Buscarán sus intereses, pero en algún punto pueden converger con los nuestros. Incluso para lograr mejores condiciones con nuestros vecinos, vale la pena jugar con los países centrales. Si nosotros somos útiles en algo para ellos, eventualmente pueden servirnos en negociaciones con la región.